Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida una vez más a Hablemos de Salud. Hoy vamos a conocer de qué se trata el estudio de la translucencia nucal, un estudio ecográfico clave que se lleva adelante durante el primer trimestre del embarazo. Para poder conocer los datos que arroja este estudio, vamos a dialogar con la doctora Mariana Álvarez Santos. Ella es médica especialista en diagnóstico por imágenes. La translucencia nucal, en realidad, conceptualmente es una acumulación de líquido que se da en la nuca del bebé, ¿sí? Del feto, del embrioncito, mejor dicho, porque en realidad sucede en forma temprana. Cuando el embrión está en su desarrollo, entre la semana 11 a 14, cuando mide entre 45 milímetros y 84 milímetros, en ese transcurso se puede ver una acumulación de líquido en la nuca del bebé. Esa medida de ese líquido en el tejido celular subcutáneo es lo que nosotros llamamos translucencia nucal. ¿Y por qué ese es el nombre del estudio? Porque en realidad quedó como el primer signo que nosotros buscábamos que se asociaba a distintas patologías. Era muy común pensar antes que si la translucencia nucal estaba aumentada, el bebé podía tener más chances de tener síndrome de Down. Eso era como el primer concepto. Pero ahora se ve que no queda solamente con la translucencia nucal buscar ese riesgo de patología cromosómica. ¿Qué más podemos buscar? Bueno, en realidad tenemos que buscar muchos factores ecográficos. La translucencia nucal es uno de ellos. Luego tenemos la presencia o ausencia del hueso de la nariz. Luego tenemos que ver la frecuencia cardíaca en un embrión. Luego tenemos que buscar cómo pasa la sangre a través de una valvulita en el corazón, que es el flujo tricuspidio. Y luego buscamos también el ductus venoso, que es como en un atajo que tiene el cordón, cuando entra en la panza del bebé, el cordón umbilical, cuando entra en la panza del bebé, comunica rápido con toda esa sangre que viene oxigenada y llena de nutrientes hacia el corazón. Y ese flujo también es uno de los factores ecográficos que buscamos. Entonces, podríamos decir que el estudio de translucencia nucal, ahora nosotros lo llamamos screening. ¿Por qué? Porque screening significa detección en ese transcurso de semanas, 11-14, y vamos a buscar no solamente ese riesgo de síndrome de Down, sino también otras alteraciones cromosómicas, y luego se empezaron a agregar más patitas a esa... ¿Qué significa más patitas? Más patitas a ese diagnóstico o ese screening. ¿Sí? Una pata dijimos que es la eco, con todos esos factores. Otra pata es el análisis bioquímico, ¿sí? Hay dos hormonas que nosotros buscamos, PAP-A y FRI-beta, que son hormonas específicas que también nosotros tenemos que tener en cuenta. Y luego, toda la historia de esa mamá, principalmente su edad, como otros factores, cuánto pesa, cuánto mide, cómo está su presión arterial. Y luego también un factor ecográfico que buscamos es el Doppler de las arterias uterinas, ¿sí? Con toda esa información la volcamos en un software, en un sistema, que es como un gran calculador, donde nosotros ponemos todos estos datos bioquímicos, paciente, presión, ecografía, y buscamos en toda esa combinación qué riesgo tiene para distintas patologías. Por un carril, patologías cromosómicas. Por otro carril, unas muy, muy importantes que son preeclampsia y restricción de crecimiento. Y si queremos podemos agregar otra pata más, que sería detección de parto prematuro, tomando la longitud del cérvix, del cuello uterino, a través de ecografía transvaginal. Con toda esa info, o sea, no solamente buscamos alteración cromosómica, sino también todo el resto de patologías. Y esa pata es súper importante porque sí podemos prevenir. Nosotros en una detección de patología cromosómica no estamos previniendo, estamos detectando en forma precoz. Pero hay otra parte donde sí podemos prevenir, ¿sí? Donde la obstetra tiene más herramientas para poder clasificar ese embarazo de riesgo alto o de riesgo bajo para un montón de patologías. ¿Quiere decir que esta detección puede funcionar como el puntapié inicial para salvar la vida de esa mamá o de ese bebé? Muchas veces sí, o por lo menos, más allá de la vida, sí prevenir la prematurez, que es mucho más frecuente que una patología cromosómica. Un bajo peso, que es mucho más frecuente. Y para que sepas, con solamente quizás una dosis de aspirineta, con una aspirineta media, con un 150 miligramos de aspirineta, muchas veces esa situación se puede revertir. ¿Qué pasa cuando encuentran una patología en ese feto en formación? Bien, ahí está la otra parte. La otra parte de la translucencia nucal es ver en forma temprana la anatomía del embrión.
Y eso es todo el tiempo, estamos como averiguando un poco más y un poco más y un poco más. Tenemos signos ecográficos tempranos, ahora incluso con inteligencia artificial muchas veces hay patrones que nosotros buscamos para ver bien a ese embrioncito y ver bien la anatomía. Muchas veces encontramos patología grave, ¿sí? Y muchas veces podemos hacer un asesoramiento mucho mejor de ese futuro bebé. ¿Se puede trabajar incluso de manera intrauterina? Sí, por ejemplo, si hacemos en forma temprana una detección de mielomeningocele, muchas pacientes se las comienza a estudiar para ver si son candidatas a cirugía intrauterina. ¿Sí? La detección temprana del mielomeningocele es súper importante para eso. ¿Sí? Para poder incluso tratar al bebé antes de que nazca y así bajar las comorbilidades que tienen muchos de los embrioncitos, muchos de los bebés futuros, de comorbilidades asociadas a ese cierre defectuoso de la columna vertebral. Quiere decir que, contrariamente a lo que se está pensando en este último tiempo, no quedó de lado este estudio, sino que está más vigente que nunca. Exactamente. Muchas pacientes, lo hablábamos antes, muchas pacientes piensan que el estudio de translucencia nucal era solamente relegado a buscar patologías cromosómicas, entonces muchas pacientes o se punzan, se hacen diagnóstico a través de vellosidades o de líquido, haciendo una mínima punción en la panza de la embarazada, y con eso se quedaban tranquilas que la detección del cariotipo era normal. O muchas también se hacen estudios preimplantacionales, ahora en fertilidad, donde se pueden tomar pequeñas células de ese embrión y detectar si tienen alguna alteración cromosómica para decidir o no implantarlo. Y también mediante análisis de sangre. ¿Sí? Hay ADN del feto dando vueltas por la sangre materna y eso se puede detectar. Entonces muchas pacientes no se hacen translucencia porque saben que su bebé tiene cromosomas normales. Bueno, no, hay que hacerlo también. Agregamos muchísima más información más allá de los cromosomas del bebé. Recordá que esta nota que hicimos en el Instituto Radiológico la podés volver a ver a través de nuestro Instagram. Allí nos encontrás como hablemosdesalud.tv. Buscanos, empezá a seguirnos y vas a poder disfrutar de todos nuestros contenidos. Instituto Radiológico Zona Norte. Inauguramos una nueva sede en Constitución 6779 para brindarte una mejor atención. Central única de turnos 499-1400, www.irradiológico.com.ar. Instituto Radiológico, acompañando el crecimiento de la ciudad. Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, TIL Test, Mapa, Prequirúrgicos a Demanda, Cardiología Infantil, 491-0024. ¿Necesitas atención médica ágil, sin turno y cerca tuyo? Clínica 25 de Mayo cuenta con un nuevo servicio de demanda espontánea en Zona Sur. Consultas médicas, enfermería, recetas y diagnóstico por imágenes, todo sin turno previo. Te esperamos en Avenida Mario Bravo y Jorge Newbery de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Clínica 25 de Mayo, una clínica cerca, es una clínica con valores. REME, Centro de Rehabilitación Médica Integral. Calidez y amplia experiencia en el abordaje de patologías neurológicas, traumatológicas, laborales, deportivas y más. Atención presencial, domiciliaria y a distancia. Encontralos en sus 3 centros y en las redes www.remerehabilitacion.com.ar. REME, facilita tu función. Continuamos en Hablemos de Salud y lo que estamos viendo en la pantalla son imágenes que tienen que ver con Glasgow, Escocia. ¿Por qué? Porque allí se llevó a cabo el Congreso 2025 de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica. Y un grupo de médicos argentinos participó de ese evento y uno de ellos es el doctor Claudio Fantini, que por supuesto a su regreso dialogó con nosotros y nos informó acerca de lo último en cuanto a la especialidad. Doctor Claudio Fantini, recién llegado a la Argentina con muchas novedades sobre las alergias. ¿Cuáles son las más importantes? Bueno, gracias por la oportunidad de charlar un poquitito de esto. El futuro de la alergia, como de toda la medicina en general, está progresando de manera muy rápida. Entonces, en el campo nuestro, que nosotros trabajamos con las alergias y los causales de alergia se llaman alergenos,
se empezó a trabajar en lo que se llama medicina de precisión, es decir, buscar dentro de cada alergeno cuál es la sustancia que produce esa reacción, porque hace muchos años uno era alérgico al polvillo, después encontramos que podía ser alérgico a un ácaro, a un hongo o a determinada cosa, y hoy estamos viendo dentro de cada una de esas cosas, el ácaro, el hongo, qué parte específica es la que produce la alergia. Entonces, si uno puede determinar eso y aislarlo, obviamente tendremos un tratamiento mucho más dirigido, lo cual va a hacer que sea más rápido y de mayor efectividad que el que estamos haciendo ahora. Entonces, todos estos trabajos que están haciendo en Europa, en Estados Unidos, y que ya ellos están trabajando con esto, y nosotros estamos empezando a tener algunos materiales para hacerlos. Por ejemplo, para diagnóstico están entrando algunos aparatos ya al país y va a faltar después el tratamiento, pero ya vamos a poder empezar a trabajar en cosas que van a ser muy, muy específicas y nos van a mejorar lo que es la calidad de vida de los pacientes alérgicos. Muchos beneficios para el alérgico. Extremadamente, porque si bien esto lleva un tiempo, lleva muchos años de trabajo, pero en los últimos 3-4 años se ha puesto muy, muy firme la respuesta por lo que son los costos, ¿no? En Europa y en Estados Unidos también es cierto que a largo plazo vamos a beneficiar la calidad de vida de esos pacientes, vamos a permitir mejor vida y vamos a mejorar la respuesta terapéutica. Y en cuanto al angioedema hereditario, que es el tema por excelencia del doctor Fantini. Ahí me tocaste el corazón. Sí, en cuanto al angioedema también tenemos cosas importantes, estamos teniendo muchísimas opciones de tratamiento, lo cual va a generar que cada paciente que tiene una característica diferente podamos elegir el fármaco que más le conviene. Hemos visto en los últimos años cómo ha crecido la cantidad de pacientes con angioedemas con laboratorios distintos a los que eran habituales y con cuadros diferentes. Entonces, estudiando esto, se ha podido obtener fármacos que van a trabajar en puntos diferentes y van a hacer que tal paciente con tal angioedema prefiera o le haga mejor tal medicamento que tal otro, con lo cual obviamente mejoramos la calidad de vida y ustedes saben que si bien el angioedema hereditario lo podemos controlar, hay un 15% de mortalidad, con lo cual esto nos deja mucho más tranquilo tanto a los médicos como a los pacientes. ¿A cuánto estamos de que esa tecnología esté en Argentina? Ya. En un par de años la tenemos. Sí, ya el tema de medicamentos están trabajándose ya en ANMAT, así que hay 3 o 4 medicamentos por entrar y hay muchos en estudio que están investigándose incluso acá en el país, que en 3-4 años como mucho los vamos a tener aquí. Quiere decir que ya, la solución está ya casi al alcance de la mano. Está ahí cerquita, pensar que hace unos años los pacientes no tenían prácticamente tratamiento ni de crisis y era todo muy traído de los pelos y con gran sufrimiento, y hoy la verdad que estamos teniendo avances que son increíbles. Recordemos que son pacientes en los cuales muchas veces se confunde el diagnóstico con las alergias, ahí hay que tener mucho cuidado. Exactamente, bueno, ese es el punto, por eso es importante la divulgación y que tanto los pacientes como los médicos estén atentos, porque a veces al confundirse con alergias pasan años y hay un retraso diagnóstico que puede ser muy, muy peligroso, llevando pacientes a quirófano, etcétera. Y hoy hemos conseguido, gracias a esta divulgación en la cual ustedes han formado parte, gracias, que lo que era el retraso diagnóstico, que para nosotros hace 10 años era de 20 años, hoy estemos en 8. Increíble. Increíble. Muchísimo, eso es ganar tiempo, pero enorme para el paciente también. Sí, sobre todo ahora estamos haciendo un relevamiento de pacientes en todo el país, más o menos calculamos, todavía no salieron los números, pero tenemos alrededor de los 600 ya conocidos, pero tenemos más de 100 niños. Entonces, acelerar el diagnóstico en esos chicos es cambiar su calidad de vida de ahí para siempre. Donde además en la vida de un niño de 10 años es muchísimo. Ni hablar. Así que gracias a Dios todo esto está fluyendo despacito con todas las trabas y los problemas que tenemos, pero gracias a Dios va. Le agradecemos mucho al doctor Claudio Fantini por compartir con ustedes esta información a través nuestro. ¿Para qué? Para que sepamos más acerca del futuro, de las alergias y también del angioedema hereditario. La vida avanza. La tecnología aplicada a medicina también. En Clínica Colón inauguramos nueva área de pediatría. Nueva unidad de endoscopía. Cirugía robótica. Clínica Colón, 75 años de vida. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad. Problemáticas de pareja. WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero.
En el CED queremos acompañarte en todo momento. Contamos con más de 30 años de experiencia y calidad al servicio de tu salud. Centro de Estudios Digestivos, Mitre 2951, 0223 492 1221. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249 442 3240. elhotelfrancia.com.ar. Continuamos ahora en Hablemos de Salud junto al doctor Simón Mina, quien nos habla acerca de artrosis y medicina integrativa, origen psicobiológico y abordaje integral. Hola, ¿cómo andan? Hoy un tema también muy conocido por todos. ¿Cómo es esto de la artrosis? Mucha gente viene al consultorio con dolores en columna, en las articulaciones. Un poco les voy a hablar de cuál es el origen psicobiológico, esto que siempre estamos tratando de informar. Y todo lo que tiene que ver con el esqueleto, con las articulaciones, es la estructura nuestra. Y si nosotros excedemos el peso de la vida, como también el peso orgánico, si nosotros tenemos un sobrepeso, estamos un poco más gorditos, bueno, las posibilidades de que haya un desgaste más rápido de toda esa estructura músculo-esquelética es mayor. Emocionalmente tiene que ver con esto que llamamos la autoestima, la valoración. ¿Por qué? Porque muchas veces para que el otro nos valore, la familia, los amigos, excedemos, o en el trabajo, excedemos lo que tenemos que hacer. En el paso del tiempo se van produciendo este desgaste que es cuasi inconsciente, silencioso. ¿Qué nos despierta ese desgaste? El dolor. Ustedes dirán, hay algunos elementos que pueden como prevenir o parar un poco ese desgaste, elementos por supuesto naturales. Sí, hay algunas 2 vitaminas que son importantes tenerlas en cuenta. Una, todos los que conocemos, la C, y la otra que tiene que ver también con los huesos es la vitamina D, la D de dedo, que tiene que estar en un nivel correspondiente. Esto es para sus médicos. Después hay un mineral que en el último tiempo empezaron los medios a darle un poquito más de importancia, que es el magnesio. Hay un montón de profesionales que sabemos que el magnesio es fundamental para esa estructura y sostenerla y tomar casi diariamente una dosis de magnesio. Hay elementos naturales como la cúrcuma, esta que se usa también en la cocina, pero el elemento se llama curcumina y es un gran antiinflamatorio que hoy por hoy puede venir en cápsulas, pero también podría ser dada en una dosis dentro de cierto componente, jugo o bebida que uno mismo naturalmente prepara. Ustedes dirán, ¿hay elementos naturales que calman un poco el dolor? Sí, obviamente. La homeopatía tiene elementos que calman el dolor tan antiquísimos que hasta todos conocemos árnica para calmar dolores. Pero volvamos al inicio. El inicio es intentar darnos cuenta si somos exagerados y cargamos situaciones que a veces inconscientemente no nos damos cuenta que son de otro y las cargamos nosotros. Ese peso de la vida, ese peso que van viendo cómo nos vamos encorvando, y eso lo podemos ver tranquilamente en la calle, es el peso que exageramos. Entonces
el poder mirar un poco, el poder decir, bueno, ser un poco, como siempre decimos, más afectivos con nosotros mismos y poner límite a determinadas situaciones, harán prevención y que vivamos un poco mejor. Un abrazo a todos. Esta nota del doctor Simón Mina la podés mirar también en Facebook. Allí nos vas a encontrar igual que el nombre del programa. Somos Hablemos de Salud. Doctor Simón Mina, diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad, tratamiento psicobiológico, consultas online y presenciales, 223-635-5032, en Capital 011-430-79609. Siviero Óptica, lentes progresivas, nitidez sin esfuerzos a cualquier distancia en un solo par, anteojos de sol y recetados. Consulte a su oftalmólogo y venga a Siviero Óptica. Jacinto Peralta Ramos, 789, 483-1439. Neumax es Bosch Car Service, diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Micheli, Avenida Libertad 5641. Centro de Día Plaza Mitre. Más de 12 años de experiencia avalan nuestro compromiso con los adultos mayores y sus familias, con actividades permanentes para fortalecer la autonomía y socialización. Atendemos PAMI y particulares. Córdoba 2752. Teléfono 223-628-4733. En la jornada de actualización en alergia 2025 que se llevó a cabo en el Hospital Privado de Comunidad, estuvimos dialogando con la doctora Lucrecia Bustamante, alergóloga del Hospital Italiano de Buenos Aires. Doctora, acaba de dar una charla de anafilaxia durante la cirugía. ¿Cómo es este tema? ¿Qué se les presenta a ustedes en el momento de una cirugía? El paciente que tiene una reacción alérgica severa durante una cirugía, es muy importante saber a qué es alérgico para poder evitar nuevas recurrencias de esto. Entonces, de lo que hablé principalmente es eso, de cómo tratar de identificar el alergeno o el fármaco en cuestión para que podamos rotular al paciente cuando es alérgico y sacarle esa etiqueta cuando no lo es. Nosotros lo hacemos posteriormente porque generalmente el evento es durante la cirugía y al finalizar la cirugía o cuando la suspenden, derivan al paciente para que nosotros lo estudiemos. ¿Cuál es el otro tema que hoy va a abordar? Voy a hablar de desensibilizaciones, que es cuando un paciente es alérgico y necesita sí o sí recibir ese medicamento, de qué manera lo podemos administrar para disminuir el riesgo al máximo. El mejor ejemplo sería una embarazada que solamente puede recibir penicilina y tiene, por ejemplo, sífilis. Entonces, darle otro antibiótico pone en riesgo al bebé y no dejarla con tratamiento también la pone en riesgo a ella y al bebé. Entonces, en esos casos, ¿cómo se lo pasamos para poder ella recibirlo y que no corra riesgo con la infección? Lo mismo los pacientes que, por ejemplo, tienen alergia a los quimioterápicos y necesitan recibirlos igual. Una cuestión de vida o muerte en ese caso. Exactamente, no tiene que tener ningún otro tipo de posibilidad de terapéutica para poder decidir hacer una desensibilización. ¿En qué otros casos se puede dar? En alergia a platinos, en quimioterapia, en otros pacientes, por ejemplo, uno de nuestros casos fue una chica con una enfermedad que requería un trasplante y dentro del tratamiento del post-trasplante hizo una infección a un germen resistente que solamente podía recibir el antibiótico que ella no podía recibir. Y ahí entonces trabajan con esa paciente, pero también con toda la terapéutica que hay alrededor y que se puede utilizar en ese caso. En ese caso no teníamos otra opción terapéutica y esa es la definición por la cual uno decide hacer la desensibilización. Otra de las disertantes que vino desde el Hospital Italiano de Buenos Aires es la doctora Julia Albíger. Ella nos habló acerca de la alergia a la penicilina. Hablé sobre la alergia a la penicilina, de la importancia, digamos, del diagnóstico temprano, de descartar a aquellos pacientes que por ahí tienen un diagnóstico desde la infancia o que por ahí se confunde con otra cosa y quedan ya con el rótulo de alergia a la penicilina, que para ellos encuentran a veces algunas dificultades, sobre todo en el tratamiento médico, cuando tienen alguna infección y demás. Por eso hablamos de la importancia de derivarlos al servicio de alergia para poder hacerles las pruebas que corresponden y verificar si realmente tienen una alergia a la penicilina o no, o fue por otro motivo las reacciones que han tenido.
Importantísimo, me imagino, para ese paciente que durante toda la vida pensó que era alérgico a una cosa y de repente es alérgico a otra. Sí, hemos tenido casos de que han recibido por ahí en la infancia y después tuvieron alguna reacción en la piel por algún virus y eso se interpretó en ese momento como una alergia a la penicilina y después llegan adultos sin haber tomado penicilina durante todo ese tiempo, haciendo otros tratamientos con otros antibióticos que por ahí no eran los mejores para esa infección que ellos tenían y cuando llegan con nosotros, después de las pruebas, poder descartar eso y a facilitarle un poco más su acercamiento con la parte médica. Es que es un diagnóstico que se vuelve crucial. Sí, y es además muy frecuente que la alergia a la penicilina, que les digan que son alérgicos a las penicilinas. Y hoy por hoy, con el avance que hay en la tecnología y en la medicina, imagino que debe ser mucho más sencillo establecer ese diagnóstico. Sí, hoy tenemos varias herramientas, varios estudios, pruebas desde laboratorios de sangre, pruebas en piel, pruebas de provocación que hacemos en el hospital y que animamos además a otros médicos a que empiecen a armar sus equipos de alergia a fármaco y a implementar esto en sus hospitales. Te recuerdo que el programa se puede ver a través de YouTube. Búscanos como Hablemos de Salud, suscríbete y activa la campanita, así cuando subimos contenidos te enterás. En 1965 se creó la Fundación Médica de Mar del Plata, basada en un modelo de salud sostenido en el compromiso social, la excelencia médica y la innovación. Con esos principios nació el Hospital Privado de Comunidad, un referente de la salud de alta complejidad en todo el país. Hoy, 60 años después, la Fundación Médica de Mar del Plata continúa firme en su misión para ofrecer el mejor servicio de salud. Fundación Médica de Mar del Plata. 60 años, creando futuro todos los días. En Tandil, Farmacia Traverso, perfumería y accesorios, aplicación de inyectables, presión arterial y vacunación materno-infantil. Cuenta DNI, Bolívar, esquina Chile. Cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, liftings, cirugía de párpados, abdomen, Centro Integral de Cirugía Plástica Colón. WhatsApp 223-556-9988. En Instagram, Cirugía Plástica Clínica Colón. En el centro de Balcarce, con vista a Plaza Libertad, La Estación Restaurant. Distinguidos platos para disfrutar en el local, hacer takeaway o solicitar para delivery. La Estación Restaurant. Chávez 540. Regálate un gran momento, solo, en familia o con amigos. Segundos finales del programa de hoy. No se olviden que todos nuestros contenidos están en redes sociales, en Facebook, en Instagram y también, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Y por esta misma pantalla nos vamos a volver a encontrar la próxima semana para volver a hablar de salud. Muchas gracias.